No, pero sí, Manuel, necesito cerrar la ventana para eliminar el control. Ahí voy. Porque molesta. Sale una mancha. Eso es. ¿Así o le corro la otra? Bueno, pues ya con eso. Pero córrele la otra vez. Eso es. Luego, este video tienes que pasarlo con un aparato así o lo puedes pasar en cualquier otra cosa. En cualquier otra grabadora de esta. Cualquier grabadora. Sí, se necesita la grabadora y enchufar la televisión. No, es que aquí ya va a cambiar mucho la situación. Aquí es lo máximo que alcanza. Mira, toma a mis papás, acércalos, al cabo yo no me aparezco por ahí en un momento dado. Aquí. El foco. También necesito recibo, mano, ya no doy una. Sí, ahí está. Ahí está. A ver, ahora deja. Piensa todo lo que vas a decir para ¿Listo? Paco nos dice. Ahora que quieren empezar, nomás me dicen y ya. Listo ya. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Ya? ¿Ya está prendido? Ya. Bueno, yo quisiera que nos platicaras algunas cosas de cuando... Pues mira, este maravilloso aparato es el diablo de mi bisabuelo, don Agapito de Solórzano, porque vivían en Morelia ellos y hacían relativamente seguido viajes a México, y entonces venían en diligencia y pues hacían varios días y pues dormían por ahí en el camino, muchas veces hasta los querían asaltar y lo que tú quieras, y era una lata horrorosa. Entonces mi bisabuela Rosa, mamá de mi papá, le decía a mi bisabuelo Agapito: oye papacito, qué maravilla sería que pudiéramos tener una diligencia o un aparato que nos pudiéramos acostar en Morelia, en la noche amaneciéramos en México. Y el bisabuelo contestaba: acá hay tijita, que son cosas del diablo. Entonces si ve una cosa de esto, pues pega la carrera porque se le apareció el diablo. Sí, sí, es el diablo de Agapito. Bisabuelo. Y esto pues, claro, es de fines del siglo pasado, pero a nosotros nos ha tocado afortunadamente una transformación de maravilla que no se hizo en muchos siglos anteriores. Entonces esto que estamos viendo ahorita, como la televisión cuando fueron a la luna, y como tantas cosas maravillosas que hay ahora, pues nos ha tocado a nosotros, afortunadamente. Los hijos ya no van a ver nada de esto con el interés que nosotros hemos visto, porque ya están acostumbrados, los chicos los ven. Entonces fíjate que... Mira, yo quisiera preguntarte cosas de cuando tú eras chico, cosas que viste en tu casa, de tus papás, de tus abuelos, de fines del siglo pasado, cosas que ya no vamos a ver de todos y que ya desaparecieron por siempre. Que nos cuentes de los caballos, que nos cuentes de las haciendas, que nos cuentes... ¿Cuál es el espanto que dices que no me acuerdo? Es una, ¿Cuál es el espanto? Es una de las anécdotas que tiene Bueno, el espanto es el que sucedió en la hacienda Tapaneo con mi papá y el escribiente de la hacienda que se llamaba don Toribio. ¿Le seguimos? Sí, síguele. Pues contaba mi papá que estaban en el corredor de las afueras de la hacienda, que tiene muchos arcos, Ah, sí, ya me acuerdo cuál es. sentados él y don Toribio. Y entonces había noche de luna y estaban platicando sin luz, y pues una cosa así queda, ¿verdad? Y en un momento dado vieron un bulto que pasó
en el arco de la esquina del fondo del corredor. Entonces papá pregunta, ¿lo viste? A don Toribio me dice, ¿quién sabe quién será? Después que sea uno de los peones, no creo que pasó muy a prisa. Bueno, pues entonces fíjate mucho. Entonces se dieron cuenta por la luna, ya fijándose, de que pasaba de un arco a otro, sombra. Y un pilar, ¿no? Por eso, de un pilar del arco. Sí. Y se venía acercando. Y entonces dijeron, quedo. Cuando llegue al arco interior, nos paramos, uno por aquel lado y otro por este, y lo cogemos. Entonces siguió pasando de pilar a pilar, los pilares son gruesos. Y cuando llegó al pilar donde estaban ellos, todos pegaron el brinco, yo por un lado y mi papá por el otro lado, dieron rápidamente la vuelta y se encontraron al dar la vuelta con un bulto blanco. No le vieron la cara, pero un bulto blanco. Entonces, momentáneamente lo pescaron y se dieron un abrazo a ellos. Les desapareció al cogerlo y a quien cogieron don Toribio, mi papá don Toribio. Entonces se quedaron abrazados, se les pararon los pelos de punta y le dicen, ni usted don Toribio, vamos para adentro, vamos. Y abrazados pegaron la carrera y se fueron para adentro. Nunca hubo fantasmas. Y no escarbaron allí ni nada, no. Oye, ¿eso fue dónde? ¿En Atapaneo? Atapaneo. ¿Atapaneo de quién era? De mi abuelo Manuel Solórzano. ¿Hijo de Agapito? ¿Hijo de Agapito? No, Manuel era sobrino de Agapito. Mi abuela Rosa, su esposa, mamá de mi papá, Mamá Tota. Mamá Tota era hija de Agapito. Ah, sí. Entonces, pues la cosa es así. Oye, Modesto. Bueno, es que Matota estaba casada con un primo hermano. Con un primo hermano, con Manuel Solórzano, como yo. Sí. Yo fui el primer nieto de mi abuelo y por eso me pusieron como él. Y yo me llamo en nombre y apellidos exactamente igual a él. Y así que... Y por el lado de tu mamá, tu abuelo. Por el lado de mi mamá era hija de Salvador Solórzano Mata, y hermana de Rosa Solórzano Mata, papá de mi papá, y esposa de Manuel Solórzano. Salvador Solórzano Mata estaba casado con Concha Pino, y ellos eran los papás de mi mamá. Entonces, mis papás eran primos hermanos dobles. Entonces yo soy Manuel Solórzano y Pliego, porque mi papá era Solórzano y mi mamá Solórzano Pliego. Entonces yo actualmente soy el pura sangre de la familia. Entonces el Solórzano Sanz, ¿de dónde son parientes tuyos? Los Solórzanos eran parientes míos. El tío José. Porque su papá de ellos era José Solórzano, hermano de Salvador Solórzano Mata, papá de mi mamá, y Rosa Solórzano Mata, esposa de Manuel Solórzano, mamá de mi papá. Entonces eran primos hermanos dobles. Es un relijo horroroso lo de la familia. Que nunca lo vas a entender Y bien. entonces el parentesco de Jesús Solórzano. Ah, porque era hijo del tío Chucho, hermano de Carmelita, la mamá de Manuel. Sí, Chucho el torero, Es primo hermano de Manuel. su papá de él era Solórzano Pliego, hermano de mi mamá, Pues primos y hermanos. su mamá era Felisa Dávalos Solórzano. También pariente. Entonces él es Solórzano Dávalos, hijo de Jesús Solórzano Pliego, hermano de mi mamá, Carmen Solórzano Pliego.
A ver, la otra pregunta, La casa donde vivías en Morelia cuando era chico, ¿cómo se llamaba y cómo era? Guadalupe Piedrita. Estaba a 2 calles de la avenida principal de lo que antiguamente fue calle Real, y de la Revolución le cambiaron a avenida Madero, y tenía 200,000 metros cuadrados la casa. Colindaba con el bosque de San Pedro, que es bastante grande, y por detrás con el rancho de la Concepción, que también fue de mi papá. En esa casa, el corredor más largo de la casa tenía 100 metros de largo, y por supuesto, pues había huerta, había gallinero, había vacas, había alfalfa, había caballos, había todo lo que tú quisieras. Yo tenía ya adentro un caballo, y cuando llegaba del colegio me subió a mi caballo y me iba a correr adentro de la casa, y cansaba yo el caballo y no lo recorrí. Lo mismo allá adentro en la alfalfa le tiraba yo a las agachonas. Así es que cuando quería andar de cacería no necesitaba salir de mi casa para ir de cacería. Era una casa colonial muy grande, del año 1500 y pico. Pero ahí no sale de eso. ¿No sabes quién construyó esa casa? No sé quién la construyó. Tengo unas escrituras antiguas, pero no son del siglo XVII, no son las originales. Desgraciadamente, nosotros perdimos eso por cosas ajenas, por negocios ajenos, y fraccionaron aquello. Entonces, cuando yo llevé a mis hijos, a ustedes, para enseñarles mi casa, pues resulta que no daba yo con ella porque ya estaba fraccionada. ¿Ves? Bueno, pero cuando fuimos con Toño y Marta todavía vimos el corredor. Sí, todavía. Todavía estaba parada la casa. Entonces hay todavía Con Toño y Marta. en Morelia una plaza que tiene una pila que se llama la Pila del Gallo Negro, y desde allí hasta el bosque de San Pedro, que deben de haber sido pues no menos de 6 cuadras, los grandes, como de 100 y tantos metros cada cuadra, eran todo el frente de mi casa. Teníamos también tanque, allí iba yo a todos los muchachos, allí nadábamos con Javier, mi primo, con Chucho y sus hermanos, con Luisito Sámano, pues con toda la gente de esa época de Morelia. Cuéntales de la perrita que tenía la Nelly, que se subía por la enredadera. Lo de los tlacuaches. De los tlacuaches. Y los tejones de ahí en la huerta. Eso fue en otra casa anterior, que no era Guadalupe Piedrita, que fue una casa que a principios de la revolución, había un doctor Silva en Morelia muy famoso, que fue gobernador de Michoacán, y cuando salió en Porfirio, pues también salió naturalmente el doctor Silva, y tenían una casa en la calzada. Ustedes recuerdan la calzada que tiene banquetes a los lados de carretera, que va a dar a la iglesia de San Diego, allá abajo. Esa casa actualmente es un hospital americano, y es muy grande también. Y en esa casa pues, teníamos un perro que no era la Nelly era posterior. Y era una cosa notable porque teníamos en la huerta muchos duraznos y muchos aguacates. Y en aquella época había una cantidad de tlacuaches tremenda que se comían la fruta. Y entonces el perro iba y lo localizaba, pero los tlacuaches muy listos, le sacudíamos el árbol, se dejaban caer y pegaban la carrera a una pared que tenía una enredadera muy grande, de una planta que aquí no le he visto en México. Tiene unas
sus flores azules. Y por dentro la enredadera corrían y se subían a la azotea, ¿Los tlacuaches? los tacuachis, y mi perro Terrier también pegaba el brinco y se metía dentro de la enredadera y nomás oía mucho ruido y aparecía en la azotea. Casi siempre cogían la tlacuache en la azotea y para abajo el tlacuache. Oye, Pablo, esto, la anécdota aquella de cómo se robaban los ates, esa es muy buena. Es uno de mis abuelos. A ver. Es de mi abuelo Salvador, el papá de mi mamá, y de su hermano Pepe, el papá de los Solórzano Sanz. Sí, muy bien, ¿verdad? Perfecto. Ellos vivían en la plaza, en la casa de los balcones bonitos, que todavía existe, y existen los balcones. Y en la parte de atrás vivían unas viejitas muy conocidas y gente muy decente de Morelia que se llamaban La Román, pero pues habían venido a menos y para vivir hacían ates. Y entonces en el patio de su casa, que era muy grande, ponían a solear los ates de todo, de guayaba, de membrillo, de perón, de todo. Y eran unos ates exquisitos. Entonces, mis abuelos Salvador y Pepe veían desde arriba todos los ates abajo y no podían encontrar la forma de robarse los ates. Hasta que un día por fin descubrieron poner una camisa a un gato que tenían en su casa, un gato como el que tiene aquí Paco, grandote, bien dado. Entonces le mandaron a hacer a la costurera que tenían allí de continuo en la casa una camisa para el gato, que porque tenía mucho frío. Luego que estaba la camisa, entonces le pusieron unos refuerzos y le dijeron a la costurera que le pusiera una asa aquí por detrás, con el objeto de pues, poderlo de repente llevar así para cuando era necesario. Entonces ya que estaba su asa, le pusieron su camisa al gato, se la abrocharon, le pusieron un mecate, se fueron a la azotea a toda carrera y empezaron a ver, mira, aquel ate está re bueno y ya está bastante seco y lo aguanta muy bien. Así es que ahí va. Y entonces cogieron al gato, lo bajaron como unos 3 o 4 metros y lo empezaron a columpiar. ¿Ves? Entonces, claro, al columpiar el pobre gato, pues nomás aventaba uñazos a la pared de donde se agarraba y toda la cosa. Y ya que estaba bien toreado y amolado, entonces, ¡paz!, lo dejaban caer sobre el late. Llegaba el gato, se agarraba el late y ahí viene a toda carrera. El gato para arriba con el late. Y acá se sentaban, le daban al gato, que no querían nunca, pero le daban una mordida de ate, y decían, pues yo creo que de chiste, que se sacara el ate, pero estaba tan sabroso que hasta le chuparan las uñas al gato. Ahora cuéntales la despensa de la miel. Que uno... Bueno, llegaban de Tierra Caliente, las mulas cargadas, pues con una cantidad de piloncillo que era. Comida y de semillas y de una serie de cosas por allá. Y les traían mucha calabaza en tacha y les traían mucho melado. El melado era prácticamente piloncillo líquido. Entonces tenían una despensa muy grande y tenían una puerta con rejas. Y entonces estaban todos chicos y cuando llegaban las mulas de Tierra Caliente, de allá de las haciendas, y metían todo allá, entonces los chicos iban a asomarse y entonces empezaban a ver que las calabazas que estaban colgadas empezaba a caer miel. A chorrear. Y entonces empezaban
yo quiero esa, y el otro, yo quiero la otra, y la otra es mía. Bueno, pues muy bien. Entonces cuando venían a abrir la despensa, se abalanzaban, se chupaban su miel allí en el suelo, que estaba rete buena. Pero tenían una perra que se llamaba La Chata, y uno de tantos días que trajeron una buena cantidad de calabazas y que las colgaron, se empezaron cada uno a escoger su miel para tomársela. Llegaron y abrieron y que se abalanzan sobre la miel y se levanta mi abuelo con la lengua de afuera. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, ya le limpiaron la lengua y lo lavaron de la boca y todo. ¿Qué te pasó? Eran miedos de La Chata, ¿no? No era la miel. No era miel. Esa yo no la había oído. No habías oído. Oye, y de Agapito que platicabas que llegaba a caballo con... Bueno, Agapito tenía propiedades de Pátzcuaro hasta la costa del Pacífico. Todavía en el siglo pasado vendieron lo que era la hacienda de la orilla. La hacienda de la orilla era la orilla del Pacífico con la orilla del río Balsas, y eso era uno de los ranchos de la hacienda de Apacingán, de Araparícuaro. o que de Araparícuaro, no de Apacingán, de Araparícuaro. Y esa hacienda de la orilla fue vendida a fines del siglo pasado, con todo y ganado adentro, 20,000 hectáreas en 20,000 pesos. Fíjate cómo valían las cosas en aquella época. Hoy decían 20 millones de peso pesos. hectárea. Y cuando se murió mi abuelo, pues naturalmente, pues vino un desbarajuste, mi bisabuelo, vino un desbarajuste en la casa. Los muchachos, los hijos, mis abuelos estaban acostumbrados a mucho dinero, pues con toda seguridad no trabajar, y empezaron a perder todo aquello. Entonces muchos lo empezaron a vender y otros se quedaron los administradores de los ranchos con las haciendas. Todavía en Morelia hay gente que fueron administradores de allá de las haciendas de mis abuelos y que tienen grandes propiedades que fueron originalmente eso, que se quedaron con eso. Entonces tenía otra propiedad que se llamaba la hacienda de Cuapa, que está entre Morelia y Pátzcuaro. Esa propiedad se dividió posteriormente en 14 haciendas de alrededor de 7 a 10,000 hectáreas cada una de las haciendas. Todavía la última pues fue la hacienda de San Andrés, que le tocó a mi mamá y a mi tío Jesús, entre otras cosas. Pues allí yo pasé una temporada larga con mi papá, nos fuimos a vivir allá, y ahí también sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que es verdaderamente chusca y que si lo habían visto era de maravilla, fue aquella que te contaba de la cacería de liebres de estilo inglés. El estilo inglés consistía en que los peones de la hacienda llevaran sus perros para correr a las liebres. Resulta que fueron 20 peones, cada peón llevaba 3 o 4 peones, como 60 o 80 perros, era una cosa de espanto. Había mucha liebre allí, y nosotros nos tendíamos a la salida, en la parte de atrás, de las lomas de Santa Rita se llamaban, y entonces por el otro lado echaban la reada los peones con sus perros.
Generalmente iban 4 o 5 perros, pero en esta ocasión papá les dijo que iban todos perros y era una cantidad tremenda de perros. Yo creo que eran como 80. Entonces fuimos y nos colocamos nosotros más o menos a 80 o 100 metros cada escopetero. Yo estaba junto a mi papá, que estaba a 100. De otro lado, estaba mi tío Jesús, estaba Chucho. Y empezaron a ladrar allá, lejísimos, a 3 o 4 kilómetros. Y era un lomerío. Y de repente, allá muy lejos, apenas vimos en la loma que salió la liebre, se volvió a meter una hondonada, y detrás de ella, pues como a 100 o 150 metros de distancia, los 80 perros disparados detrás de ella. Era una cosa verdaderamente Imponente. escandalosa, imponente, un labrador tremendo. Entonces fue acercando la liebre, se fue acercando, y que le pasa a mi papá la liebre. Y que le tira a mi papá, le echó una marrona a la liebre y cayó. Pero inmediatamente nos dimos cuenta todos de los 80 perros que venían tras de esa liebre, ¿ves? Entonces mi papá, pensando que le iban a ganar la liebre, soltó el escopete y pegó la carrera para recogerla. Y llegaron al mismo tiempo los 80 perros y mi papá. Y mi papá tiró de barriga, agarró la liebre y la metió debajo, y inmediatamente le cayeron los 80 perros encima. Y nosotros, desesperados, corre para ayudarlo, porque era una cosa así, un hervidero tremendo como el tamaño de esta sala. Entonces, que luego sacamos ahí papá, sacamos todo rasguñado, mi rastro de liebre, todo el traje también hecho pedazos, toda la cosa, y la liebre desapareció. Eso es muy bueno. Como quiere descansar un poco. Ahora el fulanito que iba montado a caballo, que no es así. Eso es muy bueno. Manuel. Fíjate que mi papá un día iba a caballo para la hacienda de Tapaneo. ¿Qué? Bueno, eran los gorros que se ponían. Ah, sí. Mi papá un día iba para la hacienda de Tapaneo a caballo. Y allá lejos había una gente parada a caballo. Y el caballo paraba y otro paraba así también. Pues quién será. Y ahí va, Andy, y se acerca y se encuentra a un vecino de él que se llamaba Don Carlitos Valdovinos. Y lo veo, Don Carlitos, ¿qué pasa? ¡Ay, Poncho! ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa, Don Carlitos? No, yo me estoy muriendo, Poncho. ¿Pero qué es lo que le sucede? Yo tengo una chorrea espantosa. No, hombre, pero qué barbaridad. Pues vámonos para Morelia a toda carrera. Ándale, vámonos. Bueno, yo me lo llevo, usted nada más sigue allí y yo me lo llevo. Ándale, pues. Y empezaron a galopar, y como a los 50 metros, párese, Don Poncho, párese, ¿por qué? Párese. Ya se paró mi papá, y empezaron. Y entonces se paraba encima de la silla y le hacía a un pie para que saliera así. Ahora sí vamos a seguirla. Y así se le fue mi papá. Cada vez se tenía que parar el pobrecillo soltar así. El de las gordas. El de las gordas. Ay, las gordas. Nos íbamos a tirar los patos con toda la familia y ya comíamos. Era un lugar que se llamaba el Bañito de Cuapa. Y le tiramos a los patos. Y mi mamá hacía me mandaba a hacer unas gordas así redondas con chile adentro, muy sabrosas y con carne. Entonces llegaron los muchachos a comer gordas. No, espérate, están frías, te la voy a calentar. Cogían la gorda, se la ponían aquí. A ver, ya está, tío. Sí, ya está, ahora verás, sí, ya está, toma tu gorda. ¿Qué horas son?
metía la mano en el chaleco y sacaba otro gordo de acá. Puros. Bueno, tu papá tenía mucho sentido humorístico, por lo que yo veo. Mi papá era mucho. Mira, te voy a contar una cosa que me pasó. Como yo era chico, pues me causó bastante impresión porque pues, ya verás por qué. Tenía mi papá un caballo alazán excepcionalmente ligero. Corría de una forma maravillosa, el lazando era de maravilla, alcanzaba los coyotes. En el llano, que ya alcanzar un coyote es cosa seria. Y te metías a un río a todo correr con él y nunca, no fallaba, tenía unas patas de acero. Era una cosa de maravilla. Entonces empezó a correr la voz alrededor allí en el rumbo Acuicho, todo eso, de la ligereza del caballo de mi papá. Entonces, yo en aquella época, en ocasiones, me llevaba el caballo de mi papá de la hacienda de San Andrés a la estación de Cuapa. Iba yo por la correspondencia o a ver cualquier cosa que se ofreciera. Mi papá le vendía durmienes al jefe de estación de Cuapa para los ferrocarriles. Entonces, en una de las veces que fui, me encontré con el general Rauda. El general Rauda era un tipo que, de lo más curioso que quieras haber visto, fue un revolucionario, pues allá en los principios de los más importantes por ahí en el estado de Michoacán y Jalisco y todo eso. Malo como el solo, muy ignorante, pero ya esos habladores y charachero como no tienes idea. Al terminar la revolución, se hizo de un rancho en Tacámbaro, Michoacán. Ella se metió, tenía dinerito y le encantaban los caballos, sobre todo los caballos de carrera, y tenía muy buenos caballos, pero tenía un alazán tostado, era una maravilla, y había corrido en San Juan de los Lagos, y había corrido en la feria de Aguascalientes, y en todos lados ganaba. Yo había ganado una cantidad tremenda de dinero. Entonces un día, yendo a Cuapa, como te digo, me lo encontré allá. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, general, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. ¿Y tu papá? Bien, gracias. Oye, ese es el alazán de tu papá, el caballo ligero, sí, ese es. A ver, deja verlo. Nunca me lo he querido vender, papá. Y ya se acercó y lo vio por todos lados, toda la cosa. Y me dice, yo traigo ahí mi caballo de carrera. Y pues sí, general. Bueno, yo voy a ver lo de la correspondencia, con permiso de usted. Muy bien. Me metí a ver, saqué 1 o 2 cartas, me volví, me subí en el caballo y como a los 200 metros salí de la estación, me alcanzó Rauda en su caballo de carrera. Me dijo, oye, me dicen que tu caballo es muy ligero, ¿verdad? Pues sí, sí es muy ligero. Y pues yo también traigo uno muy ligero. Va, pues qué bueno, general. Vamos a echar una carrita. No, general. Te trae un caballo inglés de carrera y muy bueno. No le hace. Vamos a correr unos 300 metrillos por ahí. No, mi general. Me gana usted. No importa, yo quiero ver cómo está, cómo corre el caballo de tu papá. No, pues,
No, pues ya Entonces me dice, bueno, de aquí, al mezquite, aquel que está allá, en el camino plano que iba para San Andrés y después hasta el último Atacámbaro. Eso era en el plan de Cuapa, de la hacienda de Cuapa, de mi bisabuelo, Agapito. Bueno, pues entonces nos paramos allí, ¿verdad? Le metí las puelas al caballo, lo puse más o menos en condiciones de arrancar. Ya se paró junto a mí, nos vamos y paso. Y le pegamos la arrancada. Y que empezamos a salir parejos, y a medio camino que me lo empiezo a llevar, y me lo empiezo a llevar, y salimos al mezquite con un cuerpo de ventaja yo contra el otro. Bueno, no tienes idea. Óyeme, por favor, te lo ruego. No lo vais a contar, ¿o qué? No vayas a decir esto. No, general, no lo digo, no tengas cuidado. Pero por favor, no seas así, prométemelo, no lo vayas a decir, porque si saben que tú me ganaste, mi caballo pierde la mitad del valor, y no es posible eso. No, general, tengas cuidado. Bueno, no, te lo ruego, díselo a tu papá, pero dile que le ruego que no vaya a decir una sola palabra. Está bueno, llegué allá a la casa. Y me dijo, ¿qué crees que me acaba de pasar? Llegué a los Santos Estados de Rauda, allí en el plan de Cuapa. ¿Cómo? Sí, jugamos una carrera y le gané yo. Y se puso que ya no había que hacer, se volvió loco porque como le gané no quería que dijeran que supieran por allá que había ganado el ascencito al del. No, hombre, qué barbaridad. Se tuvo que carcajar a mi papá. No hay cuidado, no digo yo nada. Pero eso como que, bueno, no sé, me dio mucho gusto, ¿ves? Y era un tipo muy chistoso porque era muy mal hablado y lleno de cuentos. Y le achacaban aquel cuento de que, oiga, mi general, ¿conoce usted Europa? No, yo por ahí pasé de noche. Y ya te digo, le gané. Qué bien. Y de cuando la revolución de la toma de Morelia, no, pues cuando la revolución de la toma de Morelia, nos salió Amaro. Nos salvó Amaro. Había un Guadalupe Sánchez, no Guadalupe, Gertrudis Sánchez. Había 3 bandidos a todo meter en esa época que se llamaban Tacón, Arete y Cajete. Un Tacón era Gertrudis Sánchez porque le faltaba un pedazo de pierna y traía un tacón. Arete era Joaquín Amaro. Y Cajete era un general Pantoja. Todos eran bravos como ellos suelos. Cada uno cayó ahí por su cuenta y hacían quitar y medio. Y una vez cayó Sánchez allí, nos atacaron porque querían saquearnos, saquearon medio Morelia. Mi papá tenía 2 gentes de allá del rancho con unos rifles chaparros así que se llamaban tercerolas de 8 milímetros. Se nos querían meter, se metieron 2 o 3 por una barda de atrás de la huerta y se los echaron los cuates estos, nos quemaron la cochera,
se quisieron meter también se echaron por allí. A mi mamá la cogió mi papá y la escondió debajo de la enredadera donde se subía Los perros. el perro para coger los tlacuaches, y ahí me puso con una pistola en la mano cuidando el frente, que eran la sala y otros 2 cuartos que había allí. ¿Qué edad tenías entonces? Pues debe haber tenido unos 12 años. 10 años, 8 años o cosas así por el estilo. Pero la cosa era así. Mi papá se puso a telefonear a Amaro, que acababa de entrar y acababa de tomar la plaza, pero todavía había una bola de bandidos adentro, saqueando. Y a Amaro le mandó gente, se agarraron allá afuera, cogieron a 18 que nos estaban atacando, se los llevaron al bote y ya nos escapamos de ahí. Entonces mi papá el otro día se fue a ver a Amaro para dar las gracias por la ayuda que nos había hecho, porque le dijo, pues si no nos ayuda usted nos hacen pedazos ahí. Entonces Amaro le dijo, oiga usted, yo sé que usted tiene muy buenas vacas. Pues sí tengo buenas vacas. Pues mándeme una para mi leche. Bueno. No se cobró el favor. Luego, mándeme una para mi leche. ¿Cómo no? Entonces, allá le mando un asistente mío para que les coja. Mi papá acabó de importar entonces 10 vacas de Holanda directamente, pues que eran de entre 30 y 40 litros, que en aquella época una vaca de 30 a 40 litros, también, pero más en aquella época. Y una casa fabulosa, traían pedigrí y toda la cosa. Y una de las vacas que se llevaron fue una de esas, se llamaba Jacoba Harton, la vaca, y daba 35, 40 litros. Se llevaron a la Jacoba Harton y nunca la devolvieron. Cuando salió Amaro de Morelia, se la llevó. Pues yo creo que el pobre, como estaba acostumbrada a estar muy bien tratada, a luego que se la llevaron los revolucionarios, se les ha de haber muerto por ahí en el camino. Pero esa vez nos salvó a nosotros Amaro de que nos asesinaron allí. Oye, y del fulano aquel que se ponía en media calle con Bueno, un telémetro. con la revolución la huertista, de la huerta, con todas sus gentes, fueron a tomar Morelia.